Hola amigos, el día de hoy vamos a trabajar la aplicación Sodo, que tiene potentes herramientas que nos van a permitir realizar la edición en nuestros archivos PDF. Entonces vamos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a buscar en nuestro navegador. Vamos a escribir Sodo. Vamos a hacer clic y en la búsqueda vamos a encontrar dentro de los primeros lugares el dominio de esta aplicación. Para esto es muy necesario tener en cuenta sobre todo cuál es el dominio de esta aplicación. Entonces, si ustedes quieren saber exactamente, es sodo.com. Buscan este dominio y le hacen clic en Sodo y nos va a redirigir a un entorno que es el entorno de inicio de Sodo, en el cual vamos a encontrar una distribución de funciones que es necesario en este caso poder identificar y entender cuál es la función que cumple cada uno de estos componentes. Entonces, en la parte izquierda, lateral izquierda, vamos a encontrar las siguientes herramientas, que es muy útil identificarlas. Vamos a encontrar lo que es Open File, que es el espacio en donde nosotros vamos a realizar la edición. También tiene para ya el modo de logueo e inscripción una librería donde uno puede guardar sus archivos de PDF. También trabajar de manera colaborativa. Estas opciones solamente están habilitadas para aquellas personas que se dan de alta con la aplicación. Seguidamente vamos a tener en la parte superior central tres botones que son muy útiles para poder iniciarnos en la edición, que es el primero, vista edición, para poder pegar o soldar archivos PDF o para organizar o reorganizar las hojas de nuestro archivo PDF. ¿Sí? En la parte media central vamos a tener la posibilidad de abrir nuestros archivos desde nuestra máquina, si es que es estacionario de escritorio, desde nuestra PC. También si es que nosotros tenemos algún archivo en Google Drive PDF, también podemos jalarlo desde ahí. Y si es que nosotros utilizamos el servidor para el almacenamiento de Dropbox, también podemos utilizar digamos este acceso que nos va a permitir obtener nuestro archivo PDF. Pero en el caso de que ustedes no deseen abrir a través de estos botones, también pueden hacerlo arrastrando y soltando. Entonces arrastran y sueltan el archivo en esta parte central. Estas son las partes generales. Ya acá en la parte superior vamos a tener el logo de Sodo, ¿ya? A través del cual cuando ingresemos algunas de las opciones siempre vamos a poder volver a la página de inicio o al home. ¿Ok? Acá nos muestra cuál es nuestro avatar, si estamos logueados o no. Por ahora no lo estamos y vamos a trabajar de esa manera porque este recurso que nos ofrece Sodo, que corre dentro del navegador, nos permite realizar la edición de nuestros archivos sin la necesidad de loguearnos o darnos de alta. Entonces vamos a ingresar a la opción ver y editar, ¿sí? Hacemos clic, seleccionamos, por defecto ya está seleccionado, escogemos nuestro archivo, lo seleccionamos, le ponemos abrir y nos va a mostrar, ¿ya?, nuestro archivo y el cual vamos a hacer la edición correspondiente, ¿no?
porque el propósito de esta herramienta es precisamente editar. Vamos a identificar cuáles son los elementos que nos van a permitir realizar ajustes y poder editar el contenido de este PDF. Tenemos acá una opción para poder visualizar en miniatura cada una de las hojas, que es muy útil cuando nosotros tenemos un PDF con bastantes hojas. Otras funciones adicionales que solamente se pueden visualizar si es que nuestro PDF tiene, por ejemplo, algunas notas. Por lo pronto este PDF no los tiene. Adicionalmente vamos a tener acá los controles de vista. Vamos a tener vista general, la disposición única, más de, digamos, de 2 archivos contiguos, ¿sí? Uno en blanco. También tenemos la posibilidad de rotar. Siguiendo con las herramientas, tenemos la posibilidad de utilizar nuestra manito para poder arrastrar. Por lo pronto vamos a seleccionar esta opción, o en su defecto podemos utilizar nuestro tradicional puntero, ¿no? El típico puntero que utilizamos, ¿sí? Es para seleccionar en este caso algún elemento, algún objeto, ¿no? Pero si nosotros queremos mover las hojas, podemos utilizar la manito, ¿okay? Acá tenemos otra opción para ampliar al máximo nuestro archivo para su visualización. También tenemos acá la opción de zoom, ¿sí? Reducir, agrandar. Y vamos a ya trabajar con cada una de estas herramientas que nos va a permitir realizar la edición respectiva. Acá tenemos un archivo en el cual nos están pidiendo que completemos información, en este caso de un curso, para lo cual vamos a tener que utilizar este aplicativo. Entonces lo primero que vamos a hacer, de paso vamos un poco experimentando, vamos a tener acá digamos un lapicero, o este es un pincel que nos va a permitir manejar de manera libre, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un círculo sobre este elemento y nos permite realizar esta edición, ¿sí? Tiene presentaciones en diferentes colores y ustedes se preguntarán por qué tiene presentaciones en diferentes colores. Esto nos permite a nosotros utilizar como elemento de distinción para propósitos de estudio o para propósitos de corrección o completado, ¿no? Para el estudio, por ejemplo, los títulos o las ideas centrales pueden ser marcados con un determinado tipo de color. Igualmente para fines de identificación de elementos, ¿no? Primarios, secundarios. Entonces esta herramienta es muy útil y se presenta de esta manera para estos propósitos. También tenemos acá nuestra herramienta que nos va a permitir resaltar, ¿sí? Vamos a realizar acá otro resaltado, ¿sí? Un resaltado, a ver, que sea un poco más notable. Tenemos la posibilidad de escoger un determinado color y listo. Como ustedes pueden ver, se resalta el texto sobre el cual nosotros ponemos nuestro cursor. Podemos resaltar de distintos colores y formas. Además de eso, vamos a encontrar otras herramientas. Por ejemplo, si le hacemos clic en subrayado, tenemos otra herramienta que nos permite hacer el subrayado tipo dentado. ¿Ves? Recordemos acá que podemos graduar la opacidad, que también es otra funcionalidad que está habilitada. Podemos cambiar el tipo de color. También acá tenemos la herramienta tachado. Vamos a utilizar este color para el tachado, por ejemplo, de estas letras, de estas palabras.
Adicionalmente también tenemos la posibilidad de insertar figuras geométricas. Tenemos acá un cuadrado, un rectángulo, un círculo, ¿sí? Si por alguna razón, digamos, hay la consigna de resaltar algún aspecto en un círculo, entonces es muy útil. También tenemos una recta que nos puede ayudar para poder, digamos, realizar alguna acción, ¿no?, que nosotros hayamos previsto. Tenemos otro elemento que es muy importante, ¿no?, una flecha que nos va a permitir señalar, ¿no? De pronto tenemos la intención de señalar algún contenido, entonces podemos utilizar esta flecha de manera muy eficiente, ¿no? Acá tenemos otro recurso, que es un recurso que nos va a permitir realizar polígonos, como ustedes han podido ver. También nos ofrece la posibilidad de construir nuestra propia firma. Nosotros seleccionamos la herramienta y hacemos clic en la parte donde nosotros tenemos la intención de realizar la edición. Entonces yo le hago clic acá y se va a desplegar, digamos, este espacio en donde tengo que consignar en esta parte mi firma. ¿Okay? ¿Okay? Y esta queda fijada en el PDF, ¿sí? Otro aspecto muy importante también, otro recurso potentísimo que nos ofrece Sodo, es este recurso que es para completar. ¿Ok? Entonces vamos a realizar, por ejemplo, le hacemos clic acá. Si nosotros queremos completar, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Ok, tenemos acá un pequeño problema, lo arrastramos, lo ubicamos para que esté correctamente posicionado. Podemos cambiar el color también, puede hacerse la edición después de haber escrito, ¿sí? Podemos ajustar el tamaño de la letra, ¿sí? Ahí tiene un borde interior. La opacidad lo ponemos al 100%, pero la idea es de que esté lo más visible posible. Le hacemos clic fuera y se ubica de manera correcta debajo de lo que nos están pidiendo, que es completar estas partes. ¿Qué más nos ofrece Sodo? Además de estos ajustes, como ya lo hemos visto, es muy útil sobre todo para poder completar archivos de esta naturaleza. ¿Qué más podemos hacer? Ahorita está, como ustedes se han dado cuenta, cada vez que nosotros trabajemos con lo que es edición, nos va a aparecer un cuadro, pero por AOV de que nosotros no hayamos ingresado la información de manera esperada, nosotros podemos hacerle clic y inmediatamente nos va a mostrar otro cuadro en el cual vamos a tener la posibilidad de borrar, de cambiar el color, inclusive asignar diferentes características, tamaño, etcétera,
Y acá nos permite también agregar un comentario. Comentario que si vamos, no sé, vamos a escribir, pues, tener cuidado, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hagamos clic, nos va a mostrar en la parte lateral izquierda, digamos, lo que hemos comentado con respecto a este texto. Pero por ahora, como nuestra intención no es dejarlo ahí, entonces lo vamos a borrar. Adicionalmente podemos hacer también notas, podemos agregar notas. Entonces vamos a establecer dónde vamos a poner una nota, ¿no? Vamos a poner el sufijo cha, es para sufijo cha, vamos a poner, le da un sentido afectivo, ¿no? Listo. Guardar. Y cuando nosotros posemos nuestro mouse sobre esta nota, nos va a mostrar, va a desplegarse cuál es el contenido literal, textual, ¿no?, de esta nota, porque acá solamente nos muestra un icono, ¿no?, una figura. Además de eso, también nos va a permitir construir, digamos, comentarios, pero ya de forma visible, ¿no?, en pantalla, no ocultos, ¿no?, detrás de un icono, por ejemplo. Entonces, es un curso muy bueno, ¿sí? Listo. ¿Qué elementos más tenemos? Tenemos la posibilidad de insertar una imagen, seleccionamos y vamos a buscar dónde deseamos insertar esta imagen. Entonces de pronto le hago clic acá y me va a mostrar, digamos, mi galería de imágenes. Por lo pronto voy a seleccionar este logo, ¿sí? Le hacemos clic. Este logo es demasiado grande y necesitamos redimensionarlo. Entonces ahí ya se encuentra nuestro logo. Bueno, estos son los recursos que nos ofrece Sodo, que corre en el navegador, para el cual nosotros no vamos a requerir darnos de alta ni loguearlo, solamente seleccionar nuestro archivo y realizar la edición correspondiente. Después, ¿qué es lo que podemos hacer? Puede presentarse en full screen, ¿ya?, pantalla completa. Le hacemos clic, podemos imprimir desde este aplicativo que corre en el navegador, ¿sí? Por ahora no vamos a elegir esa opción, lo que vamos a realizar es descargarlo. Entonces nos vamos acá a la parte superior y seleccionamos la opción Save, que es guardar. Al seleccionar esta opción nos va a abrir un cuadro de diálogo en el que tenemos que seleccionar dónde vamos a ubicar este archivo para guardarlo, ¿no? Yo le pongo guardar y el archivo ya se ha guardado. O sea, la edición que nosotros hemos realizado sobre este archivo ha quedado grabada y ya lo tenemos en archivo PDF para poder presentarlo o subir.
Pero ahora veamos qué más nos ofrece Sodo. Volvemos a la página de inicio, haciendo clic en el logo de Sodo, y vamos a trabajar ahora la opción de soldar. Seleccionamos, vamos a seleccionar estos dos archivos. Por ahora voy a seleccionar uno, después voy a adicionarlo, porque acá tengo la opción de adicionar. Le hago clic y voy a adicionar el segundo archivo. ¿Ok? Entonces, en este entorno es más básico y elemental, solamente nos va a permitir mostrarnos los archivos que nosotros pretendemos o deseamos soldar, o pegar o juntar, como ustedes quieran llamarlo. Después de ello, vamos acá a la opción Save, guardar, y acá le cambiamos un título, le ponemos OK, ¿no? Descargamos, lo guardamos, y estos dos archivos que inicialmente estaban separados ahora ya están juntos. Esto es otra de las herramientas que ofrece Sodo, que corre en el navegador. Pero vamos a la otra herramienta más. A ver, ¿qué más nos ofrece Sodo? Vamos a este botón, seleccionamos organizar páginas, igualmente seleccionamos un archivo. Ya voy a seleccionar este archivo, o este archivo, el cual anteriormente he pegado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, miren, ese archivo tiene estas hojas, y lo que podemos hacer nosotros es mover con el mouse, reorganizarlos, ¿no? No solamente eso, sino que también podemos eliminar. Por ejemplo, seleccionamos, la página 6 está seleccionada, lo eliminamos. Podemos adicionar páginas en blanco. Si que alguien tiene la intención de adicionar en blanco, también se puede adicionar, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Tenemos acá la posibilidad también de rotar. ¿Sí? Luego, después de realizar nuestra organización o reorganización de nuestras hojas, de nuestro PDF, vamos a la opción guardar, Save. Vamos a ponerle, igualmente descargamos. Entonces, como ustedes pueden apreciar, esta herramienta es muy útil y tiene los recursos necesarios para que nosotros de manera solvente podamos realizar la edición de nuestros archivos y podamos entregarlos en el formato que nos solicitan, que es en PDF. Eso sería todo por ahora, amigos. Gracias.